Bienvenidos al Ministerio Digital Verdad Adventista. Quiero hacerles una cordial invitación para que nos sigan en nuestras diferentes plataformas digitales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, también en X y por supuesto en nuestro canal de YouTube, donde encuentran una infinidad de videos, de series bíblicas, historias infantiles, música adventista, películas y también sermones. Para esta oportunidad quiero invitarles a que nos acompañen, que le den like, que reaccionen y que también comenten y compartan este video, porque el tema para hoy es un tema muy interesante. Lleva por nombre En los pasos del adversario. Yo estoy muy seguro que este día vamos a aprender muchísimo con este tema. El satanismo maquillado de normalidad. También tendremos la enseñanza sobre la normalización de la mentira en todos los ámbitos de la vida. También las blasfemias y engaños en los últimos días. Blasfemias y engaños dentro del mundo social y también dentro del mundo religioso. Vamos a aprender sin duda alguna muchas cosas interesantes en esta oportunidad. El tema: en los pasos del adversario, con nuestro hermano Will Morán, aquí en Verdad Adventista. Es un gusto poder servirles una vez más con estas breves meditaciones basadas en la palabra del Señor. Como siempre, iniciaremos suplicando a Dios que nos conceda la gracia necesaria para poder tener el entendimiento correcto. Oramos. En el nombre de Jesús oramos, suplicando que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe, que nos haga reflexionar acerca de nuestra vida y que nos conceda la gracia y el poder para experimentar la transformación necesaria. En su nombre hemos orado. Amén. El enemigo de Dios y de las almas es un maestro del engaño. De hecho, la palabra de Dios nos dice que la mentira tuvo su origen en él y ha logrado que la humanidad asocie el satanismo con imágenes tétricas, oscuras, rituales sangrientos y apariencias horribles. Sin embargo, el satanismo maquillado de normalidad es tan popular que no asusta a nadie y se practica de manera masiva, diría yo, sin que la gente sea consciente del camino que está recorriendo y que no tenga una idea de que está siguiendo los pasos del gran adversario. La pregunta es, ¿cómo podemos saber nosotros en qué pasos andamos? Y aquí tenemos que agradecer a Dios porque Él no nos ha dejado a la deriva, sino que nos ha dado la palabra escrita, la Santa Biblia, con la cual nosotros podemos comparar la dirección que llevan nuestros pasos y la dirección que está marcada ahí. Entonces, ¿cuáles son estas cosas que nos pueden ayudar a identificar si estamos en un camino que no es el camino de Dios? Comencemos primero ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y el verso 44. Este es un verso que hemos comentado en varias oportunidades, pero hoy de nuevo necesitamos mirar un poco lo que dice. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Encontramos entonces en este pasaje dos cosas que sobresalen como características del camino del gran adversario. ¿Cuáles son? Primero, los impulsos homicidas. Dice que él es, el verso que acabamos de leer, dice que él es homicida desde el principio. Entonces, los impulsos homicidas los vemos nosotros esparcidos por todo el mundo, en escalas de todo nivel, desde los odios entre vecinos a veces, o entre familiares mismos, hasta una escala de matanzas masivas o genocidios. Es increíble cómo la vida humana ha perdido valor ante los ojos de una inmensidad de gente, ¿no? Entonces, pero esta es una característica, la primera característica que el Señor Jesucristo dijo que identificaba los pasos de Satanás. Es esos impulsos homicidas, estos impulsos de odio. Entonces, esta es la primera, pero el verso también incluye otra. ¿Cuál? El hábito de mentir. Pareciera que la conciencia de la humanidad entera se ha cauterizado y la mayoría miente y ya no siente absolutamente ningún complejo de culpa, sino que simple y sencillamente creen que es una opción normal, quizás para evitar problemas o para conseguir beneficios, pero no se percibe que esta es precisamente otra de las características de andar en los pasos del enemigo de Dios y el enemigo de las almas. Y claro, el hecho de que la conciencia ya no diga nada cuando se miente, eso indica que ha llegado a formar parte del carácter de la persona. Y es increíble cómo vemos nosotros en la sociedad actual que se miente en la publicidad comercial. Se miente en las campañas políticas. Se miente en muchas de las cosas que se enseñan en las escuelas. Se miente también en los hogares. Y se miente, tristemente decirlo, también en las iglesias. Entonces, claro, la mentira es otro rasgo que es identificativo de los pasos o del camino establecido por Satanás como parte de su rebelión. Igual no podemos pasar por alto cómo fue que la rebelión llegó a ser parte de la raza humana, y para eso debemos ir a Génesis, el capítulo 3 y los versos del 1 al 5. Este es un pasaje bastante conocido. Sin embargo, necesitamos también mirarlo de cerca para extraer de ahí algunos de los puntos que son claves identificatorios del camino establecido por Satanás para la raza humana, de tal manera que repitan su experiencia y que también compartan su destino eterno. Dice Génesis 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió
como ella. Entonces, en este pasaje encontramos prácticamente el fundamento, diríamos, del satanismo maquillado, ¿no? No parece que sea algo horrible, algo espantoso, al contrario, las ideas son bien atractivas. Veamos una por una estos puntos que son claves. Primero falsea la palabra. Notemos que le dice a la serpiente, dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios nunca dijo eso. Dios dijo que había uno solo del cual no debían comer. Entonces, falsear la palabra, decir que la palabra de Dios dice algo que Dios no ha dicho. Esa es una característica precisamente de andar en los pasos del enemigo. Hay muchas cosas ahora que vienen de diferentes mitos o diferentes del folclore popular, que muchos dicen, la Biblia dice tal cosa. No. Nosotros tenemos que asegurarnos de que cuando se dice algo, esto verdaderamente está en la Escritura. De lo contrario, y no debemos de caer en el riesgo de ponernos a repetir cosas que porque otra gente que dice que la Biblia dice, y repetirlas nosotros que la Biblia dice sin saber, sin estar seguros de que la Biblia lo dice. Entonces, recordemos, falsear la palabra es otra característica más. Primero llevábamos ya los sentimientos o actitudes homicidas y de odio. Segundo, la normalización de la mentira. Tercero, llevamos esto de falsear lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha mostrado. Un siguiente punto es que él le dijo, no moriréis. No moriréis. Es interesante porque Dios había dicho, morirán. Y en la actualidad, la creencia de que el alma es inmortal pareciera estar en la mente de la mayoría de la humanidad. Pero eso no es lo que Dios ha revelado. Ocurre de que se cree que el alma es inmortal, que el ser humano es inmortal, y que al final de cuentas su destino es vivir para siempre, ya sea que viva para siempre en el cielo o que viva para siempre en el fuego siendo torturado. Esto no es así. Esto no es lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice en Ezequiel, el capítulo 20, dice, todas las almas, el capítulo 18 y el verso 20, dice, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá, dice. Entonces está diciendo claramente que el alma es mortal. Además de eso, en Primera de Timoteo, el capítulo 6, los versos 15 y 16, dice así, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces tenemos aquí claramente que la palabra de Dios dice que el alma, el ser humano, es mortal, que el único que tiene inmortalidad es Dios. Precisamente por eso Él se presentó como el gran yo soy. Se presentó hacia Moisés, y en los evangelios el Señor Jesucristo se atribuyó también esa etiqueta, por decirlo de algún modo, ¿no? El yo soy es el que existe siempre, no es el que fue o el que será.
es el que es el único inmortal. Entonces, esta idea de que las personas se mueren pero siguen vivas es precisamente un indicativo de que se es víctima del engaño de Satanás, y que forma parte precisamente de ese cúmulo de ideas que mantienen a las personas en los pasos del enemigo. Entonces, siguiente caso. Creer que el ser humano es Dios. La serpiente dijo a la mujer: seréis como Dios. En otras palabras, ustedes se volverán dioses si comen de este fruto. Y esta es una enseñanza cardinal en las creencias de la nueva era, que tristemente se han infiltrado en algunas iglesias que dicen ser cristianas, ¿no? Me cuesta tener que decirlo. Pero, y lo escuchamos nosotros, como estas mentiras que Satanás primero metió en el misticismo oriental, de donde pasaron a todo este movimiento ahora de alcance mundial que se llama Nueva Era, y que es repetido desde algunos púlpitos de iglesias cristianas. Entonces, no. Dios es el creador. El hombre es criatura. Es frecuente que se diga: no, usted es Dios, despierte su Dios interno y este tipo de cosas. Eso claramente es andar en los pasos del enemigo. Leo en 2 Tesalonicenses el capítulo 2, los versos 3 y 4. En este pasaje, el apóstol Pablo está describiendo al hijo de perdición, al anticristo. Y dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, hacer creer al ser humano mortal, creado, que es Dios, eso es un engaño terrible. Y creerlo nos mantendrá ¿en dónde? Nos mantendrá precisamente en el camino de los seguidores de Satanás. Solo Dios es creador. Y eso es lo que hace la diferencia entre Dios y los demás seres inteligentes en el universo. Todos los demás son criaturas. En la Biblia, esto es catalogado como blasfemia. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en los versos 58 y 59, encontramos que el Señor Jesucristo se autodenominó el yo soy. Y los judíos contemporáneos, cuando escucharon esto, rápidamente entendieron que él estaba haciendo referencia a su condición ¿de qué? A su condición divina. Y por eso dice que tomaron piedras y querían quitarle la vida. Y el Señor Jesucristo les replicó y dijo: ¿por cuál de las buenas obras me apedreáis? ¿O me queréis apedrear?
o me queréis matar? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? La respuesta de ellos fue la siguiente. Dijeron, por buena obra, no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Por la blasfemia, le dijeron. Entonces, claro, es increíble. ¿Por qué? Porque tanta gente ha tragado la mentira de que es un Dios. Pero delante de Dios, ¿eso es qué? Eso es una blasfemia. Y precisamente la aceptación de eso nos mantendrá en los pasos del enemigo. Muy bien. Otra característica de estar caminando en la senda diabólica es atribuirse la autoridad para definir el bien y el mal. La serpiente antigua, dice en Apocalipsis 12, que se llama Diablo y Satanás, persuadió a Eva y le dijo, si ustedes le llevan la contraria a Dios, entonces ustedes serán dioses y ustedes podrán definir lo que es bueno y lo que es malo. Esto se relaciona con el punto anterior. Cuando una persona se atribuye la autoridad para definir lo que es bueno y lo que es malo, entonces se está poniendo en el lugar de Dios. Esa es una atribución que solo le corresponde a Dios. Y cuando alguien la toma, esa actitud lo que está mostrando es que es rebelión, desprecio por la autoridad de Dios expresada en su ley y en toda su santa palabra, en la Santa Biblia. Entonces, recuerde, nuestra mente humana es incapaz, sin la ayuda que encontramos en la palabra de Dios, en la revelación, es incapaz de definir lo que es bueno y lo que es malo. Porque esa es una autoridad que solo le corresponde a Dios. Por eso es peligroso, ¿no?, cuando algunas personas dicen expresiones como esta. Yo no creo que eso sea malo, dicen. Yo pienso que eso está bien. La pregunta es sobre qué base dicen que eso está bien o que eso está malo. ¿Sobre qué base? Entonces, sobre la base de su propio criterio. Eso es lo que Satanás le dijo a Eva que iban a hacer. Es atribuirse la autoridad para ellos definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, el que anda en el camino, en los pasos de Satanás, a él no le importa lo que Dios ha dicho. No le importa lo que el Señor escribió en la ley ni lo que dejó escrito en la Biblia. Simple y sencillamente él se atribuye la autoridad para definir el bien y el mal. Desafortunadamente va a encontrarse con algo, diría yo, bastante grave cuando se enfrente ante el juicio, porque la Biblia en el libro de Santiago dice claramente que el juicio no será hecho de acuerdo al criterio de cada uno, sino que será hecho de acuerdo a la ley revelada por Dios. Eso es lo que dice Santiago. Entonces, resumamos, porque hemos comentado, y andar en los pasos de Satanás significa haber aceptado una serie de mentiras y permitir que esas mentiras
orienten nuestra vida. Eso es andar en los pasos de Satanás. Y yo decía que él es un maestro del engaño. ¿Por qué? Porque es satanismo maquillado. Es satanismo hasta agradable, ¿no? Entonces, y él estableció, ¿cómo se llama? Esa imagen del satanismo horrible, espantoso, para confundir a las mentes, ¿no? Entonces la gente piensa que si no ofrece rituales sangrientos, entonces no es satánico. La verdad es otra. La verdad es que cuando nosotros aceptamos las ideas de Satanás y vivimos nuestra vida de acuerdo con esas ideas, entonces nosotros estamos andando en los pasos de Satanás. Esa es la realidad. Y miren, esto puede parecer desagradable, pero es la realidad. Y es bueno que nos demos cuenta ahora, cuando todavía hay oportunidad de ¿qué? De corregirnos. Y miren, todos, diría yo, sin excepción, hemos andado en esos caminos, ¿sí? Por ignorancia, y a veces también porque tuvimos actitudes de rebeldía. Pero la buena noticia, por eso es que es el Evangelio, ¿no? Porque la buena noticia es que nosotros no estamos condenados a permanecer en ese camino, si es que estamos ahí. Y antes de acercarme a la conclusión, quiero hacer así como un resumen de esas cosas que identifican el camino diabólico. Los pasos de Satanás, ¿cuáles son? Bueno, uno, esos impulsos de odio, impulsos homicidas. Dos, el uso habitual de la mentira. Y bueno, el uso de la mentira, pues. No discernir, que eso no está bien. El uso de la mentira. Tres, creer que somos inmortales. Cuatro, creer que nosotros somos dioses. Cinco, creer que nosotros tenemos la autoridad para definir el bien y el mal. Y seis, falsear la palabra de Dios. Entonces, estos hechos, estas ideas, son las señales que indican que estamos yendo en el camino descendente, en el camino de la degradación, en el camino del engaño, en el camino que nos va a llevar a un destino similar al de el ángel caído. Entonces es importante que entendamos eso y que revisemos nuestros pasos, ¿no? Ahora, la buena noticia, como dije antes, es que no estamos condenados a permanecer en ese camino. No. Dios tiene la solución para ese síndrome perverso. Y debemos estar tan agradecidos a Dios, porque Él nos ha dado su palabra, en donde encontramos lo que Él ha dicho, su voluntad, cuáles son los pasos para andar en el camino de Jesucristo. Nos ha dado el Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos convenza de nuestros pecados y para que nos conceda la gracia y el poder para permanecer en el camino de Jesucristo y abandonar el camino del enemigo. Y por supuesto, Dios nos ha dado también a Jesús para que Él pagase el costo en el que nosotros incurrimos por haber andado en ese camino equivocado. Entonces, en Romanos, el capítulo 12 y el verso 2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo. Y quiero parar aquí un poquito, ¿verdad? Porque lo que está diciendo Pablo acá es lo siguiente: todas esas ideas
que son tan comunes en el mundo, que son tan populares, que resultan hasta agradables. Son las ideas del mundo. Y Pablo dice que nuestra mente no debe estar moldeada por esas ideas. Dice que nuestra mente debe moldearse no con las ideas del mundo, sino con las ideas de Cristo. Y entonces por eso dice, no os conforméis a este siglo, a las ideas populares, a las ideas de moda, a las ideas tradicionales que no tienen fundamento en la palabra de Dios. No os conforméis a eso, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora es maravilloso, ¿no? Porque dice que la transformación del entendimiento nos va a permitir a nosotros mirar las cosas tal como son, y que vamos a poder discernir la superioridad de ¿qué? De andar en el camino de Cristo. El que está confundido por Satanás tiene ideas extrañas. Piensa que el camino de Jesucristo es una tortura, es una negación perversa, es renunciar a la felicidad, etc. No es así. No es así. Es lo contrario. Por eso dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios. Y note cómo le llama agradable y perfecta. La vida cristiana, cuando se ha sido transformado, es agradable. Ahora, la vida cristiana sin esa transformación, esa es la que se convierte en un yugo de esclavitud incómodo. Pero cuando se experimenta precisamente el milagro de la conversión, la vida cristiana es agradable, y Pablo dice acá, agradable y perfecta. La renovación de la mente de la que Pablo habla acá no es una cosa que nosotros podemos hacer de manera independiente. No, es un milagro. Es un milagro. Es el milagro de la vida espiritual. Es un milagro que Dios quiere hacer en la vida de cada ser humano. Que hacerlo en la vida suya. Que hacerlo en la vida mía. Que hacerlo en la vida de toda persona. Para que nosotros, si estamos andando en los pasos de Satanás, no sigamos ahí, sino que al contrario, abandonemos ese camino y ahora decidamos andar en el camino de Jesucristo. Dice, es en 1 Corintios el capítulo 2 y el verso 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Claro. ¿Quiénes son los que tienen la mente de Cristo? Son aquellos que permitieron que el Espíritu Santo les renueve el entendimiento. Dios no va a renovar el entendimiento de nadie por la fuerza. No. Nosotros tenemos que suplicarle, habiendo entendido la necesidad de que ese milagro ocurra, nosotros debemos de autorizar a Dios para que lo haga. Él necesita que en el uso de nuestra libertad que Él nos ha dado, nosotros le escojamos. Nosotros le digamos, Señor, aquí estoy, haz conmigo según tu voluntad. Y la voluntad de Dios es lo más maravilloso que hay. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace esa renovación del entendimiento, entonces es que dejamos de andar en los pasos de Satanás y comenzamos a andar en los pasos de Cristo. ¿Por qué? Porque la visión que ahora hemos adquirido es la visión de Jesucristo. Son las ideas, los conceptos, las verdades que Jesucristo enseñó.
y vivió. Por eso dice, mas nosotros, los que hemos invitado al Señor para que nos dé renovación del entendimiento, dice el apóstol, tenemos la mente de Cristo. Y es maravilloso, ¿por qué? Porque cuando ocurre la renovación del entendimiento, cuando se adquiere la perspectiva de la vida de Jesucristo, la mente de Cristo, entonces en la vida del que ha experimentado ese milagro maravilloso, comienzan a verse las obras de Cristo, la conducta de Cristo. El odio desapareció. La mentira también. Acepta que es mortal y por eso necesita un Salvador. Ya no se toma la autoridad para definir el bien y el mal, sino que va y le pregunta a Dios, Señor, aquí en tu palabra muéstrame qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces abandona el camino de Satanás y comienza a andar en esta senda maravillosa que al final nos llevará ¿a dónde? Nos llevará al cielo junto al Señor, que nos habilitará para vivir en ese ambiente libre de toda contaminación. Es interesante porque me gusta hacer esta aclaración. ¿Y por qué estas reflexiones así como tan... A muchos les gusta reflexiones así como muy inspiradoras y muy emocionales y todo, ¿verdad? Igual a mí también me gustan. Pero lo que acaba de ocurrir hace unos días, no muchos, en Valencia, debe hacernos pensar un poco. Primero, una de las quejas de lo que ocurrió en Valencia, en España, es el hecho de que la alarma no se dio a tiempo. La alarma se dio demasiado tarde, cuando muchos ya estaban siendo arrastrados por la corriente. La DANA llegó y es increíble los estragos que ha causado y por eso se recrimina fuertemente a los encargados de dar la alarma. Y sabe, precisamente tenemos un mandato, aquellos que hemos decidido andar en el camino de Jesucristo, de dar alarma. Dice en Joel el capítulo 2 y el verso 1, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces, precisamente, no queremos caer en la misma negligencia, descuido o quién sabe qué fue, de los que no dieron la alarma a tiempo. Queremos dar la alarma. Dar la alarma. Mire, todo en el mundo indica de que el planeta va a sucumbir muy pronto, más pronto de lo que a veces pensamos. Otra noticia reciente es el hecho de que en Cuba han tenido prácticamente 2 huracanes y 2 terremotos en un breve periodo de tiempo. Entonces, y a esto tenemos que agregarle las demás cosas que ocurren en el resto del mundo. Solo estoy mencionando esto como una pequeña muestra de la sintomatología de que ciertamente el mundo está experimentando todos los síntomas de una enfermedad terminal. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos advirtió en la Biblia.
Cuando viéramos todo esto, dijo, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Por lo tanto, es nuestro deber dar la alarma. Si usted no sabía qué era esto de andar en los pasos de Satanás, ahora ya lo sabe. Ahora ya lo sabe. Y usted no va a poder decirme a mí que yo nunca se lo dije. Se lo digo con amor, no queriendo de que nadie se pierda. Porque ese es nuestro sentir. Es el sentir de Cristo. Cristo no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, tómelo con calma. Piense seria y profundamente en esto y considere sus pasos. Y asegúrese de que sus pasos lo conducen a encontrarse un día con ese Dios amoroso que estuvo dispuesto a entregar su propia vida para que usted pueda tener salvación y vida eterna. Si usted no sabía que estaba caminando en los pasos del gran adversario de Dios, pero ahora ya se dio cuenta, no siga ahí. Clame a Dios y el Señor le dará la gracia y el poder para que su mente sea transformada y usted sea un seguidor de los pasos de Jesucristo. Ese es nuestro mayor deseo y también el de Dios. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque hay verdades que parecen duras, pero son verdades. Damos gracias porque tú permites que las conozcamos y que nos sirvan como advertencias para poder enmendar lo que haya que enmendar. Concede pues la gracia y el poder a cada uno. Da la bendición que necesita. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.